¿Sabías que orar por un enfermo sin el conocimiento espiritual correcto no solo puede ser ineficaz, sino incluso peligroso? Quizá alguna vez oraste por alguien con todo tu corazón, lloraste, levantaste tus manos, clamaste con sinceridad y sin embargo nada ocurrió. El enfermo siguió igual, tu fe se tambaleó y tu alma se preguntó en silencio, ¿por qué, Señor? Si creí, si oré, si confié. Y aquí está una verdad que muchos desconocen, no siempre falta fe, muchas veces falta entendimiento espiritual. Porque hay realidades invisibles que se activan cuando alguien ora por un enfermo. Realidades que no se aprenden solo con emoción o buenas intenciones, sino con luz, revelación y dirección del Espíritu Santo. Mira, muchos oran con sinceridad, pero no con preparación. Hablan palabras hermosas, pero sin discernimiento. Imponen manos con compasión, pero sin autoridad. Y en esa ausencia de entendimiento, a veces no solo no ocurre el milagro, sino que incluso se abren brechas espirituales que el enemigo puede aprovechar. Esto no se trata de meter miedo. Se trata de verdad. De abrir los ojos a las dimensiones invisibles de la oración. Porque el que ora sin saber puede frustrarse, pero el que ora con entendimiento, autoridad y obediencia, verá el respaldo de Dios. Hoy quiero revelarte lo que pocos se atreven a enseñar, 7 secretos espirituales que transformarán para siempre tu manera de orar por los enfermos. Estos secretos no nacen de la emoción humana, sino de la luz que el Espíritu Santo derrama sobre aquellos que están dispuestos a escuchar y obedecer. No es casualidad que estés aquí. Dios mismo te ha traído. Él quiere entrenarte, formarte, levantarte como un intercesor verdadero, alguien que no repite palabras vacías, sino que ora con poder respaldado por el cielo. Antes de comenzar, quiero invitarte a dar tu primer paso de fe. Escribe en los comentarios esta frase sencilla pero poderosa. Señor, enséñame a orar con poder. No la escribas como quien repite algo mecánicamente. Escríbela como quien abre el corazón y declara, estoy listo para aprender. Estoy listo para cambiar. Esa frase será como una llave espiritual que abrirá nuevas dimensiones en tu vida. Y si valoras este tipo de enseñanzas, dale me gusta a este video. No estás apoyando un canal, estás apoyando una misión. Una misión para levantar intercesores verdaderos en un mundo que necesita sanidad y liberación. Así que respira profundo, guarda silencio dentro de ti y abre tu espíritu. Porque lo que vas a escuchar hoy puede ser la diferencia entre una oración que no trasciende y una oración que abre los cielos. Prepárate, porque la cuarta revelación que recibirás en este estudio puede ser la llave que desbloquee algo que llevas años esperando. Dios está a punto de enseñarte lo que cambiará tu manera de orar por los enfermos para siempre. Primer secreto, la oración eficaz comienza con la pureza del corazón. Muchos desean ver la gloria de Dios manifestada en sanidad sobre otros, pero ignoran una verdad que Jesús mismo enseñó. Antes de interceder por alguien más, el intercesor debe permitir que Dios trabaje primero en su propio interior. La oración por un enfermo no es simplemente repetir frases aprendidas, ni usar fórmulas espirituales. Es un acto profundo donde lo visible se conecta con lo invisible. Y ese puente espiritual solo puede sostenerse si nace de un corazón limpio. Jesús declaró, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabías que muchas oraciones no producen fruto porque hay impurezas ocultas en quien intercede? Puede haber fe, puede haber compasión, puede haber deseo sincero, pero si el corazón guarda resentimiento, orgullo, falta de perdón o intenciones equivocadas, la oración pierde fuerza. El enemigo no teme tanto a las palabras hermosas, sino a un corazón santo. Porque sabe que mientras existan grietas espirituales, puede usarlas como puertas de acusación para frenar lo que se declara en oración. Es como querer encender una lámpara con un cable roto, hay energía, pero no logra fluir. Por eso, el verdadero intercesor entiende que antes de imponer manos sobre un enfermo, primero debe levantar sus manos al cielo y decir: Señor, examina mi corazón. Purifícame con tu sangre. Saca de mí todo lo que estorba tu presencia. La pureza no significa perfección. Significa rendición. Significa reconocer que solos no podemos, que necesitamos ser lavados cada día en la gracia y en la cruz.
Un corazón quebrantado y humilde es el terreno fértil donde Dios deposita su poder. Muchos oran buscando que algo suceda afuera, pero olvidan que la verdadera autoridad comienza adentro. Si quieres que tus oraciones por los enfermos sean escuchadas, empieza dejando que Dios sane primero lo más profundo de ti. Este es el primer secreto espiritual. La pureza abre camino a la autoridad. Cuando oras desde un corazón limpio, tu voz se convierte en un canal por el que fluye la vida de Dios. El primer secreto para orar por un enfermo es este: la pureza del corazón abre las puertas del cielo. Porque no es lo mismo hablar de Dios que hablar con Dios. No es lo mismo pronunciar palabras que suenan espirituales que pronunciar palabras nacidas de un espíritu limpio y rendido. Piensa en esto: un médico no puede operar con las manos sucias, porque pondría en riesgo la vida del paciente. De la misma manera, un intercesor no puede acercarse a ministrar sanidad con un corazón contaminado, porque en lugar de transmitir vida, puede abrir puertas a la confusión, al desánimo y a la derrota. La pureza del corazón es lo que diferencia a una oración que se queda en el aire, de una oración que atraviesa los cielos. Es lo que transforma una súplica débil en un decreto con autoridad espiritual. Mira cómo lo dice la palabra. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es fuerte, pero es verdad. Un corazón contaminado interrumpe la conexión. Pero cuando te limpias en la sangre de Cristo, tus palabras ascienden como incienso agradable ante el trono de Dios. Por eso, antes de orar por alguien más, haz un acto de humildad. Ve a solas delante del Señor y di: Padre, revisa mis intenciones. Muéstrame si hay orgullo, enojo o falta de perdón en mí. Límpiame y hazme un instrumento digno de tu presencia. Y cuando tu corazón está alineado con el de Dios, algo poderoso sucede. Ya no oras desde tu emoción, oras desde su espíritu. Ya no es tu compasión humana, es la compasión de Cristo fluyendo a través de ti. Ya no son tus manos, son las manos de Jesús extendiéndose sobre el enfermo. Este es el fundamento que sostiene todo lo demás. Porque puedes conocer muchos secretos espirituales, pero si no comienzas con este, todos los demás perderán fuerza. La pureza del corazón no es un detalle opcional, es la llave maestra. Así que grábalo en tu espíritu. El que quiere ver sanidad en otros, debe permitir primero que Dios sane lo profundo de su corazón. Ese es el primer secreto espiritual. Y si lo abrazas, tus oraciones comenzarán a tener un peso y una autoridad que jamás habías experimentado. Segundo secreto: la oración por los enfermos no comienza con hablar, sino con escuchar. Muchos piensan que orar es llenar el cielo de palabras, como si la cantidad de frases fuera lo que abre los cielos. Pero la oración eficaz no nace de la prisa, ni de la emoción, sino de la dirección del Espíritu Santo. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Antes de sanar, antes de liberar, Él siempre se movía según lo que veía y escuchaba del Padre. Él declaró: no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo lo que el Padre me ha enseñado. Esto significa que hasta el Hijo de Dios se detenía a escuchar antes de actuar. Aquí está el error de muchos intercesores: oran sin haber preguntado primero al Espíritu qué debe hacerse. Imponen manos sin discernir qué espíritu está detrás de la enfermedad. Declaran sanidad sin haber recibido la estrategia específica del cielo. Por eso, el segundo secreto es aprender a guardar silencio antes de abrir la boca. Es ir delante de Dios y decir: Espíritu Santo, muéstrame cómo debo orar. Dame tus palabras, no las mías. Enséñame qué puerta cerrar, qué promesa declarar y qué espíritu enfrentar. Porque puede que el enfermo no solo necesite una oración de sanidad física, sino una palabra de perdón, una liberación interior o incluso un acto de obediencia. Y si el intercesor no escucha, puede estar repitiendo frases hermosas, pero completamente fuera de la dirección divina. La oración sin dirección es como disparar flechas al aire. La oración guiada por el Espíritu es como disparar al blanco con precisión. Y allí es donde el milagro se manifiesta. El secreto está en entender esto. Antes de hablar al enfermo, escucha lo que el cielo quiere decirte. El segundo secreto espiritual para orar por los enfermos es este: aprende a escuchar antes de hablar. Cuando oras sin dirección, tus palabras pueden sonar bonitas, pero carecen de filo.
En cambio, cuando oras después de haber escuchado al Espíritu Santo, cada palabra se convierte en una espada que corta cadenas, derriba muros y abre los cielos. Piensa en lo que hizo Jesús con cada enfermo. Él no usaba una fórmula repetida. A uno lo tocó con barro en los ojos, a otro lo sanó a distancia con una palabra, a otro le dijo tus pecados te son perdonados, y a otro simplemente le ordenó levántate y anda. ¿Por qué tan diferentes formas? Porque cada caso era único y la clave estaba en discernir lo que el Padre quería hacer en ese momento. Eso nos enseña algo poderoso. No todos los enfermos necesitan la misma oración. Algunos cargan enfermedades físicas, otros heridas emocionales, otros cadenas espirituales, y otros simplemente una falta de perdón que los consume. Y si oras sin escuchar, puedes atacar la superficie, pero dejar intacta la raíz del problema. La dirección del Espíritu es lo que convierte una oración común en una oración eficaz. Él es quien revela si debes declarar sanidad, romper una atadura, proclamar perdón o simplemente ministrar paz. Él es quien te dice cuando hablar fuerte como un león y cuando susurrar suave como un cordero. Por eso, antes de poner tus manos sobre un enfermo, pregúntale al Señor en lo secreto. ¿Qué quieres hacer aquí? ¿Cómo debo orar? ¿Qué palabra debo soltar? Y cuando recibas la respuesta, ora con confianza, porque no estarás hablando solo desde tu fe, sino desde la voluntad revelada de Dios. El intercesor inmaduro ora sin escuchar. El intercesor maduro primero guarda silencio, inclina su oído al cielo y luego habla con la autoridad de quien sabe que no repite sus propias palabras, sino las del Espíritu. Ese es el segundo secreto espiritual. La oración eficaz no comienza en tu boca, sino en tu oído. Cuando aprendas a orar escuchando primero, verás cómo tus palabras dejarán de ser intentos humanos y se transformarán en decretos respaldados por el cielo. Tercer secreto, la autoridad en la oración no viene de tus palabras, sino de tu posición en Cristo. Muchos oran con voz fuerte, repiten frases poderosas, levantan las manos y declaran compasión, pero aún así no ven resultados. ¿Por qué? Porque la autoridad no proviene del volumen de la voz ni de la intensidad de la emoción. La verdadera autoridad espiritual proviene de estar en Cristo, bajo su cobertura y en obediencia a su palabra. Jesús mismo les dio este principio a sus discípulos cuando los envió a sanar y liberar. Ellos no fueron en su propio nombre, fueron en el nombre del Señor. Por eso los demonios se sujetaban y los enfermos eran sanados, porque no era la fuerza de ellos, era la autoridad de Cristo fluyendo a través de ellos. Aquí está el error de muchos, creen que repetir el nombre de Jesús es como usar una fórmula mágica. Pero no se trata de pronunciar el nombre, se trata de estar en comunión con aquel que lleva ese nombre. ¿Recuerdas lo que pasó en el libro de los Hechos con los hijos de Esceva? Intentaron echar fuera demonios diciendo, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, os conjuro. ¿Y qué ocurrió? Los demonios se levantaron contra ellos, porque tenían las palabras correctas, pero no tenían la posición espiritual correcta. La autoridad en la oración por los enfermos no se improvisa. Se construye en lo secreto, en la obediencia, en la intimidad con Dios. Cuando vives bajo la cobertura de Cristo, el cielo respalda tus palabras. Pero cuando intentas actuar desde la carne, sin obediencia, tus palabras se vuelven vacías y sin peso espiritual. Este es el tercer secreto espiritual. Tu oración será tan fuerte como tu relación con Cristo. No se trata de cuánto hablas, sino de cuánto permaneces en Él. El tercer secreto espiritual para orar por los enfermos es comprender que la autoridad verdadera proviene de tu posición en Cristo, no de tus palabras ni de tu emoción. Muchos intercesores creen que mientras más palabras digan, más eficaz será la oración. Otros piensan que levantar las manos con fuerza es suficiente. Pero la realidad es que la autoridad espiritual no se basa en apariencia, volumen o técnica, sino en estar cubierto por Cristo, obedecer su palabra y alinearte con su espíritu. Jesús enseñó a sus discípulos a depender del Padre en todo momento. Antes de sanar o liberar, Él escuchaba al Padre, seguía su dirección y actuaba en completa sumisión. Y fue así como incluso los demonios se sometían y los enfermos eran restaurados. No porque Él hablara palabras mágicas, sino porque hablaba desde su posición de hijo obediente y cubierto por el Espíritu. Piensa en tu propia vida.
Si quieres que tus oraciones sean poderosas, no puedes depender solo de tu fuerza, tu fe o tu conocimiento. Debes depender de tu relación diaria con Cristo. Cuanto más tiempo pases en oración íntima, lectura de la palabra, adoración y obediencia, más natural será que la autoridad de Cristo fluya a través de ti. Este secreto también nos recuerda que la autoridad se mantiene en lo secreto, no solo frente a los demás. Tus oraciones más poderosas son las que nadie ve, las que salen de un corazón rendido en tu habitación, delante de Dios, sin buscar reconocimiento humano. Además, la autoridad en Cristo te protege. Recuerda la historia de los hijos de Esceva. Tenían las palabras correctas, pero no tenían la posición correcta. El enemigo los venció porque carecían de cobertura espiritual. No cometas el mismo error. Primero busca a Cristo, primero camina en obediencia, primero sométete a Él y luego impón manos sobre los enfermos. Este secreto te da un principio simple pero poderoso. No ores solo desde tu fe humana, ora desde tu identidad en Cristo. Cuando haces esto, tus palabras adquieren peso, tus decretos abren puertas y tu oración se convierte en un canal para el poder divino. Recuerda, tu autoridad espiritual depende de tu intimidad con Jesús, no de tus habilidades ni de tu experiencia. Mientras más tiempo permanezcas en Él, más seguro será que tus oraciones traerán sanidad, liberación y restauración. Este es el fundamento que sostiene todo lo demás. Si lo aplicas, tus oraciones dejarán de ser intentos humanos y se convertirán en actos respaldados por el cielo. Cuarto secreto, la oración por los enfermos requiere discernimiento espiritual, no solo compasión. Muchos intercesores oran movidos por la compasión, y eso es bueno, pero la compasión sin discernimiento puede ser peligrosa. No basta con sentir pena por el enfermo o querer ayudarlo. Hay fuerzas espirituales que se mueven detrás de cada enfermedad, y un corazón sin discernimiento puede ser vulnerable a engaños y ataques. Jesús enseñó a sus discípulos a discernir. Cuando enviaba a los 70 discípulos, les dijo: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Esto significa que la oración eficaz no es solo bondad o emoción, sino una combinación de sensibilidad espiritual y obediencia al Espíritu Santo. El enemigo siempre busca aprovechar la buena intención del intercesor. Cuando alguien ora solo con emoción, sin discernir la raíz de la enfermedad, puede abrir brechas espirituales que bloqueen la sanidad o incluso generen confusión, retroceso emocional o espiritual en el enfermo. Aquí está la clave: discernir lo que está en lo natural y lo que proviene del reino espiritual. No toda enfermedad es simplemente física. Algunas tienen raíces emocionales, traumas no perdonados, ataduras espirituales o incluso maldiciones generacionales. Y si oras sin discernimiento, puedes tratar solo la superficie y dejar intacto lo que impide la sanidad completa. Por eso, antes de iniciar cualquier oración, es vital preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿qué está detrás de esta enfermedad? ¿Qué necesito declarar o hacer para que tu poder se manifieste? ¿Hay pecado, ofensa, atadura espiritual o falta de perdón que debo reconocer o romper en este momento? Discernir es como usar un mapa espiritual. Sin él, uno se mueve a ciegas, y aunque pueda avanzar, no llegará al destino que Dios ha preparado. Con él, cada palabra, cada gesto y cada imposición de mano se vuelve estratégica, guiada y respaldada por el cielo. La compasión abre la puerta para acercarte al enfermo, pero el discernimiento asegura que tu oración no solo toque la superficie, sino que llegue a la raíz y permita la manifestación total de la sanidad. Este es el cuarto secreto espiritual. No ores solo desde la emoción, ora con discernimiento. Cuando aprendes a escuchar y obedecer al Espíritu, la oración deja de ser tentativa y se convierte en una herramienta de poder que destruye ataduras y libera vidas. El cuarto secreto espiritual nos enseña que la oración por los enfermos requiere discernimiento, no solo compasión. Muchos intercesores confunden el deseo de ayudar con la habilidad de ministrar efectivamente. Sienten compasión, oran desde su corazón humano, pero sin el discernimiento necesario, sus palabras pueden ser como gotas de agua que caen sobre piedra seca, no producen fruto. Discernir no es un lujo, es una necesidad. Cada enfermedad puede tener capas: física, emocional, mental y espiritual.
Algunos enfermos necesitan una palabra de perdón, otros un acto de fe, otros liberación de ataduras espirituales que nadie ha visto. Y si el intercesor no sabe leer estas señales, su oración puede tratar solo la parte superficial y dejar intacta la raíz del problema. El discernimiento espiritual se desarrolla con intimidad con Dios. No es algo que se pueda imitar o repetir mecánicamente. Se fortalece al estudiar la palabra, al pasar tiempo en oración profunda, al permanecer en silencio delante del Espíritu y al estar dispuesto a obedecer lo que Él te revela. Imagina esto, un médico que no sabe cuál es la enfermedad exacta no puede recetar la medicina correcta. Del mismo modo, un intercesor sin discernimiento puede orar con palabras hermosas, pero no verá el milagro completo. El discernimiento espiritual es como un radar que detecta lo que los ojos humanos no pueden ver, guiando tus oraciones hacia la raíz del problema y desbloqueando la manifestación del poder de Dios. Por eso, antes de imponer manos sobre alguien enfermo, haz un acto de obediencia y humildad. Pregúntale al Espíritu Santo que está detrás de la enfermedad. Pide claridad sobre las palabras exactas que debes declarar. Escucha qué parte del corazón del enfermo necesita sanidad o liberación. Cuando oras así, no dependes solo de tu compasión humana, tus palabras se convierten en herramientas de poder divino. Cada frase, cada imposición de manos y cada decreto son respaldados por el cielo. La compasión te acerca al enfermo, pero el discernimiento abre el camino para que la sanidad fluya. Este secreto te recuerda que el intercesor no solo debe sentir, sino ver con los ojos del Espíritu. No solo debe actuar, sino escuchar, discernir y obedecer. Recuerda siempre, la oración eficaz no se improvisa, se construye con compasión guiada por discernimiento. Cuando aplicas este secreto, tus oraciones comienzan a tocar la raíz del problema, romper cadenas y liberar sanidad completa en cuerpo, alma y espíritu. Quinto secreto, la fe que mueve montañas debe ser acompañada por obediencia y acción. Muchos intercesores oran con fervor, con lágrimas, con toda su fe, pero esperan que Dios actúe sin ningún movimiento de su parte. Este es un error común, creer que la oración por sí sola, sin obediencia ni pasos concretos, garantiza resultados inmediatos. Jesús nos enseñó que la fe verdadera siempre se manifiesta en acción. No se trata solo de creer, sino de obedecer y actuar conforme a lo que Dios revela. La fe sin obras es como un motor sin combustible, hay potencial, pero no hay movimiento. Cuando un enfermo llega a tus manos, no basta con repetir palabras. Debes discernir lo que el Espíritu Santo te indica hacer, tocar, ungir, declarar, perdonar, liberar, llevar al enfermo a recibir cuidados médicos si es necesario. Cada acción alineada con la revelación de Dios potencia la oración. Y cuando lo haces así, la fe deja de ser un sentimiento y se convierte en autoridad sobrenatural respaldada por el cielo. Aquí está el error de muchos, oran desde la emoción humana y esperan un milagro instantáneo, sin moverse según la dirección divina. La fe verdadera reconoce que Dios puede obrar de muchas formas. A veces por la oración directa. A veces a través de médicos, medicinas o procedimientos. Otras veces a través de cambios en la vida del enfermo, como perdón, reconciliación o liberación interior. Por eso, el quinto secreto es entender que la oración eficaz combina fe con obediencia activa. No basta con creer que Dios sanará, debes estar dispuesto a hacer lo que Él indique, confiando plenamente en su guía. Recuerda que cada paso que das en obediencia es un canal por donde Dios derrama su poder. Cada acción alineada con su voluntad amplifica la fe y prepara el terreno para el milagro. La fe sin acción es tentativa. La fe con acción, guiada por el Espíritu, es imparable. Cuando aprendas a combinar fe con obediencia, tu oración por los enfermos se volverá una fuerza que no puede ser detenida por ninguna dificultad, enfermedad o resistencia espiritual. El quinto secreto espiritual nos enseña que la fe verdadera siempre va acompañada de obediencia y acción, y que la oración por los enfermos no es un acto pasivo, sino un ministerio activo de participación junto al Espíritu Santo. Muchos intercesores oran con lágrimas y fervor, pero esperan milagros sin actuar según la dirección de Dios. Esto crea frustración y desánimo, porque aunque la fe esté presente, no se combina con los pasos necesarios que abren el camino para la manifestación del milagro. La Biblia nos da ejemplos claros.
El paralítico que fue bajado por el techo necesitaba que alguien lo moviera. La hija de Jairo necesitaba que Jesús tomara acción física y hablara la palabra de vida. La fe de la mujer con flujo de sangre solo se activó cuando tocó la orla del manto de Jesús. Cada historia demuestra que la fe activa se manifiesta en acción y que Dios respalda la obediencia con resultados sobrenaturales. No basta creer, hay que hacer lo que Dios indica. Cada paso que das en obediencia es un canal de poder divino que el cielo respalda. Imagina esto, estás frente a alguien enfermo y sientes que debes imponer tus manos y declarar sanidad. El Espíritu te guía a orar por perdón, a liberar rencores o a declarar fe. Si solo repites palabras sin hacer lo que Él te indica, la oración será como una flecha lanzada sin dirección. Si sigues la dirección del Espíritu, cada palabra, cada toque y cada gesto se convierte en un instrumento de milagro que rompe cadenas y restaura vidas. El intercesor que combina fe con acción según la revelación divina. No depende de su fuerza ni de su conocimiento. Actúa desde la obediencia y desde la posición en Cristo. Ve milagros manifestarse con naturalidad porque su oración está alineada con el cielo. Por eso, antes de comenzar cualquier oración, haz un acto de entrega. Señor, enséñame a actuar según tu voluntad. Que cada palabra, cada gesto y cada imposición de manos siga tu dirección. Que mi fe se combine con mi obediencia y se convierta en un canal de milagros. Este secreto recuerda algo poderoso: la fe sin acción puede quedarse estancada, pero la fe obediente activa el poder de Dios. Cuando aplicas esto, tu oración deja de ser tentativa y se convierte en una fuerza que rompe cadenas, libera enfermedades y abre el camino para la sanidad completa. Recuerda, no es la intensidad de tu voz, ni la cantidad de palabras, ni siquiera la emoción lo que trae sanidad, es la fe obediente que se mueve en la dirección del Espíritu Santo. Sexto secreto: la oración por los enfermos requiere constancia y perseverancia, no solo un momento de fervor. Muchos intercesores oran con intensidad un día, una semana o un mes, y al no ver resultados inmediatos, se desaniman y dejan de orar. Pero la oración que mueve montañas no es un acto ocasional, es un estilo de vida, una disciplina espiritual constante y perseverante. Jesús nos enseñó esto a través de la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1, 8. La viuda no se rindió ante la injusticia, su insistencia y constancia la llevaron a obtener justicia. De la misma manera, la oración por los enfermos requiere paciencia, continuidad y firmeza en la fe. No se trata de repetir palabras sin sentido, sino de permanecer alineado con el Espíritu y continuar declarando la voluntad de Dios, incluso cuando no se ve la respuesta inmediata. El enemigo a menudo intenta cansar al intercesor. Usa la frustración, la duda y la impaciencia para que abandones la oración antes de que llegue la manifestación. Pero Dios honra a quienes perseveran. Cada oración persistente, cada acto de fe mantenido en el tiempo, abre puertas que parecían cerradas y activa el respaldo del cielo. Aquí está la clave: la constancia demuestra que tu fe no depende de las circunstancias, sino de tu confianza en Dios. No es la intensidad momentánea lo que produce milagros, sino la fidelidad diaria y la obediencia constante. Por eso, el sexto secreto nos dice: no te rindas ante la falta de resultados inmediatos, persevera con fe y constancia. Cuando comprendes esto, tu oración deja de ser un acto aislado y se convierte en un río de poder que fluye continuamente, capaz de tocar vidas, romper cadenas y abrir caminos para la sanidad. El sexto secreto espiritual para orar por los enfermos nos enseña que la perseverancia y la constancia son indispensables para ver resultados duraderos. Muchos intercesores se desaniman porque no ven sanidad inmediata. Creen que un milagro debe manifestarse al instante, y cuando eso no ocurre, su fe flaquea y su oración se detiene. Pero Dios obra según su tiempo perfecto. El intercesor que persevera demuestra que su fe no depende de la rapidez de la respuesta, sino de la confianza plena en la voluntad de Dios. La constancia en la oración activa principios espirituales que no se ven, pero que el cielo respalda. Cada oración mantenida en el tiempo, cada declaración hecha con obediencia, cada imposición de manos con fe, abre puertas que parecían cerradas y derriba resistencias espirituales. Jesús nos enseñó a no desanimarnos. La viuda persistente obtuvo justicia porque no se rindió.
Los discípulos recibieron la llenura del Espíritu después de orar continuamente y esperar con fe. Las sanidades de muchos enfermos se manifestaron después de oración constante y repetida, acompañada de fe obediente. Este secreto también nos recuerda que la oración no es un evento aislado, sino un estilo de vida. Un intercesor constante no depende de su entusiasmo momentáneo, depende de su disciplina espiritual, de su fidelidad diaria y de su compromiso con la voluntad de Dios. Antes de orar por alguien enfermo, haz un acto de entrega. Señor, ayúdame a ser constante. Que no me desanime la espera. Que cada oración que haga sea guiada por tu espíritu y respaldada por tu poder. Cuando aplicas este principio, tu oración se convierte en un río que fluye sin cesar, tocando vidas, rompiendo cadenas y preparando el terreno para milagros duraderos. Recuerda, la constancia activa principios espirituales invisibles que no dependen de tu fuerza, sino de la fidelidad de Dios. Cada día que oras con perseverancia, el cielo se alinea y los milagros comienzan a manifestarse. Este es el sexto secreto espiritual. La oración persistente, constante y alineada con el Espíritu activa el respaldo del cielo y desbloquea sanidad completa. Séptimo secreto. La oración por los enfermos se potencia cuando el intercesor vive en unidad con otros creyentes y en comunión constante con Dios. Muchos intercesores trabajan solos, confiando únicamente en su propia fe o en su propia interpretación espiritual. Pero la Biblia nos enseña que la unidad y la comunión fortalecen la oración. Cuando 2 o 3 se unen en el nombre de Jesús, hay un respaldo espiritual que multiplica la eficacia de cada palabra y de cada imposición de manos. Mateo 18, 19-20. El intercesor que permanece aislado limita el alcance de su oración. La sanidad no depende únicamente de un individuo, muchas veces el milagro se activa a través de la oración conjunta, la cobertura espiritual y la comunión entre creyentes. Además, la comunión con Dios en lo secreto fortalece tu espíritu, afina tu discernimiento y renueva tu fe. Es en esos momentos de intimidad donde escuchas la dirección del Espíritu, recibes revelación y te llenas de autoridad para ministrar sanidad con poder y precisión. El séptimo secreto nos revela algo profundo: el intercesor no es una isla, es un canal conectado a un cuerpo espiritual más grande y a un Dios que respalda la unidad y la obediencia. Cuando oras acompañado de otros que buscan lo mismo que tú, el cielo se mueve con mayor fuerza. Cuando permaneces en comunión constante con Dios, tu corazón se alinea perfectamente con su voluntad. Y cuando combinas ambos, unidad con los hermanos y cercanía con el Espíritu, tu oración se vuelve prácticamente imparable. Por eso, antes de orar, pregúntate: ¿estoy en comunión con Dios y con mis hermanos en la fe? ¿Estoy dispuesto a someter mi corazón, mi voluntad y mi oración a la dirección del Espíritu y a la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Mi oración busca la gloria de Dios o mi propia satisfacción? Este secreto muestra que la oración eficaz no es un acto aislado, sino un movimiento espiritual que fluye en la unidad y en la obediencia a Dios. El séptimo secreto espiritual es este. La oración por los enfermos se potencia en la unidad con otros creyentes y en la comunión constante con Dios. Cuando entiendes y aplicas este principio, tus oraciones dejan de ser intentos individuales y se convierten en un poderoso canal de sanidad respaldado por el cielo, la comunidad y el Espíritu Santo. El séptimo secreto espiritual nos recuerda que la oración por los enfermos alcanza todo su potencial cuando fluye desde la unidad y la comunión con Dios. Muchos intercesores oran con fervor, pero lo hacen solos, sin respaldo, sin cobertura espiritual, y terminan agotados y desanimados. Pero la oración eficaz no nace del aislamiento, nace de un corazón conectado al cuerpo de Cristo y a la dirección del Espíritu. Cuando 2 o 3 se unen en oración, la fuerza que se genera no es humana, es celestial. Jesús dijo: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto significa que la oración en unidad abre dimensiones espirituales que la oración individual no puede alcanzar. Además, la comunión constante con Dios fortalece la fe, renueva el espíritu y afina el discernimiento. Es en esos momentos de intimidad donde escuchas instrucciones precisas del Espíritu, recibes revelación y tu autoridad como intercesor se multiplica. Por eso, antes de orar por alguien enfermo, haz un acto de unidad y entrega. Une tu corazón con Dios y con otros creyentes que buscan lo mismo.
Reconoce que no eres un intercesor aislado, sino un canal del Espíritu dentro de un cuerpo espiritual más grande. Busca obedecer lo que Dios te indique, confiando en que Él respalda tu oración con poder sobrenatural. Cuando aplicas este secreto, tu oración deja de ser un acto individual y se convierte en un movimiento espiritual que libera sanidad, rompe cadenas y transforma vidas. Recuerda que este séptimo secreto no es solo una estrategia, es un principio eterno. La oración por los enfermos se potencia cuando se practica en unidad con otros creyentes y en constante comunión con Dios. Al integrar todos estos secretos, tu manera de orar por los enfermos cambiará para siempre. Comenzarás con un corazón puro. Escucharás antes de hablar. Orarás desde tu posición en Cristo. Aplicarás discernimiento espiritual. Combinarás fe con obediencia y acción. Serás constante y perseverante. Orarás en unidad y comunión con Dios y otros creyentes. Cuando estos 7 secretos se activan en tu vida, verás la manifestación del poder de Dios de manera clara y transformadora. Tus oraciones dejarán de ser intentos humanos y se convertirán en canales de milagros, restauración y sanidad completa. Respira profundo, abre tu corazón y permite que el Espíritu Santo te enseñe a aplicar cada uno de estos secretos en tu vida. El cielo quiere respaldar tu fe, tu acción y tu entrega. Y hoy, a partir de este momento, tu oración por los enfermos nunca volverá a ser igual. Hoy has descubierto los 7 secretos espirituales que transforman completamente la manera en que oras por los enfermos. Recuerda el camino que hemos recorrido. 1. Pureza del corazón. Antes de ministrar, tu corazón debe estar limpio y rendido ante Dios. 2. Escuchar antes de hablar. La oración eficaz comienza con silencio y dirección del Espíritu. 3. Autoridad en Cristo. No se trata de tus palabras, sino de tu posición en Él. 4. Discernimiento espiritual. La compasión sin discernimiento no siempre alcanza a la raíz del problema. 5. Fe acompañada de acción. La fe verdadera se manifiesta en obediencia y pasos concretos según Dios. 6. Perseverancia constante. La oración que se mantiene en el tiempo activa principios invisibles y abre puertas que parecían cerradas. 7. Unidad y comunión. La oración se potencia cuando fluye desde la unidad con otros creyentes y la constante comunión con Dios. Aplicando estos secretos, tu oración deja de ser tentativa y se convierte en un canal de milagros, sanidad y liberación respaldado por el cielo. No es cuestión de técnica, ni de repetir palabras, ni de entusiasmo momentáneo. Es cuestión de vida espiritual, obediencia, fe, discernimiento y comunión con Dios. Hoy el Espíritu Santo quiere entrenarte, quiere abrir tus ojos y tu corazón para que tu oración tenga peso y autoridad espiritual. Recuerda que cada paso que das en obediencia, cada palabra que pronuncias con discernimiento, cada acto de fe y constancia, es un canal por donde Dios derrama su poder. Si estás listo para aplicar estos secretos, empieza por examinar tu corazón y alinearlo con Dios. Escucha la dirección del Espíritu antes de actuar. Camina en obediencia, perseverancia y unidad. Declara sanidad con fe y autoridad en Cristo. Tu oración por los enfermos nunca volverá a ser la misma. Hoy empieza un nuevo capítulo en tu vida espiritual, un capítulo de poder, de resultados y de transformación. Y recuerda, este no es solo un aprendizaje para ti, es un llamado a convertirte en un intercesor verdadero, alguien que lleva la sanidad y la liberación de Dios a otros. Si este mensaje ha tocado tu corazón, no lo dejes solo en palabras, aplica estos secretos, comparte este conocimiento y convierte tu oración en un instrumento de milagros.